que se acerque el reino de los cielos aquí en este mundo y en esta tierra. Esa fue la misión de Jesús. Voy a leer algunos textos rápido, no hace falta que los pongan aquí en la pantalla porque vamos a leer algunos textos para ver la misión de Jesús, que fue esta. Él, por ejemplo, dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esto es lo que predicaba Jesús. En otra palabra, en Lucas 4:43 dice Jesús, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Para qué había sido enviado Jesús? Para llevar las buenas nuevas del reino de Dios. Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. Iba por pueblo, por pueblo, por pueblo, por aldea, por aldea. ¿Qué hacía? Dice, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Decía, el reino de Dios se ha acercado. Y era Él mismo que se acercaba. Tremendo. Así que hoy fue la misión de Jesús. Fue lo que Él enseñó. Es tremendo la cantidad de textos y el ímpetu de Jesús al tratar de explicar qué era el reino de los cielos, qué era el reino de Dios. Dice, la gente se enteró que estaba Él, lo empezó a seguir, dice que Él los recibió y les habló del reino de Dios. Y también sanó a los que necesitaban. Marcos 4:26, Jesús continuó, dice, el reino de Dios se parece a quien esparce una semilla en la tierra y empieza a dar la parábola de la semilla. Marcos 4:30 también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿O qué parábola podemos usar para describirlo? Él quería tratar de que ellos entiendan de qué se trataba el reino de Dios. Juan 3:3 le dice a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez un hombre en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le vuelve a decir, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Parece que la tenía fija el Señor, que era su meta, su deseo, tratar de explicar de qué se trataba el reino de Dios. Mateo 13:24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Mateo 13:31 les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo. 13:33 les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. 13:44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, lleno de alegría se fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. 13:45, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. ¿Te das cuenta cómo Jesús está intentando a ver a qué puede asemejar el reino de los cielos para que los discípulos entiendan? 13:47, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. 13:52, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Mateo 18:23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Mateo 19:14, Jesús dijo, dejen también que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 20:1, asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Mateo 22:2, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, etcétera, etcétera. Mateo 25:1, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Mateo 25:14, el reino de los cielos será también como un hombre al emprender su viaje, llamó a sus siervos, les encargó sus bienes. El reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿Qué enseñaba Jesús? El reino de los cielos.
¿Cuál era la pasión que él tenía cuando tenía que enseñarle a sus discípulos que ellos puedan percibir, que se les pueda imprimir en sus corazones cómo era el reino de los cielos? Y te digo más, Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. ¿De qué les habló los últimos 40 días? Miren que hay cosas importantes para hablar. Él les habló del reino de Dios. Se ve que era importante. Se ve que lo quería establecer. Se ve que quería que le quede grabado a fuego en sus corazones. Así que fue su misión y fue de lo que él enseñó. Pero mira ahora, hay más. Les encomendó a los discípulos. ¿Qué cosa les encomendó? Mateo 10, 7. Los agarró, los juntó a los discípulos y les dijo esto. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. Limpien de sus enfermedades a los que tienen lepra. Expulsen los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Les encomendó a los discípulos a que prediquen este mensaje. ¿Qué mensaje? El reino de los cielos está cerca. Y no solo que vayan y lo prediquen, sino que sanen enfermos, limpien los leprosos, resuciten a los muertos. Así que cuando tenemos este cartel tremendo, ¿cuál es la misión posible que tiene la iglesia? ¿Cuál es la misión posible? Que se establezca, ¿qué cosa? El reino de los cielos. ¿Por qué no le preguntás al que tenés al lado en esta semana? A ver, pregúntale, ¿cuántos muertos resucitaste? Pregúntale, a ver. ¿A cuántos enfermos sanaste? De verdad, pregúntale. ¿Qué te contestó? A ver. Yo sé que muchos han sanado, están sanando enfermos, Dios está haciendo cosas tremendas. Pero te voy a decir una cosa, la primera reacción de más de uno fue reírse como diciendo, pero esta es la misión que Jesús le dio a sus discípulos. Y los discípulos se la pasaron a los discípulos que seguían, y a los que seguían, y a los que seguían, y a quien no sabes a quién le toca hoy, a vos y a mí. Claro, cuando uno tiene esta misión, dice, jaja, ¿y ahora qué hacemos? Por eso el segundo punto, y es donde que me quiero extender esta noche, es ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hicieron estos discípulos? Cuando Jesús había ascendido, ¿sabes qué le dijo también? Dice, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y no sé si se preguntaron esto, pero yo si hubiese estado ahí hubiese preguntado, ¿cómo vamos a todas las naciones si no tenemos aviones, no tenemos Facebook, no tenemos Twitter, no tenemos nada? Y ¿sabes qué? Ellos fueron a todas las naciones. Así que hay una manera de hacerlo. ¿Cómo hacemos, hermano? Porque es tu misión. Cuando te vayas a tu casa, diga cuál fue la misión posible que tenía. Establecer el reino de los cielos donde estoy. En mi ciudad, en mi casa, en mi ciudad, en mi barrio, en mi escuela, en mi trabajo. El reino de los cielos se tiene que manifestar. Tenés que ir y decirle, atención que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando digan, ¿a dónde? Bueno, acá. Está en mi vida. Esa es tu misión. Esa es mi misión. ¿Y cómo hacemos? Te voy a leer un texto tremendo. Hechos capítulo 1, verso 8. Estoy leyendo la versión NBI. Este texto lo tenés que agendar, marcarlo, estudiártelo de memoria y repetirlo todo el día. Jesús resucita y antes de ascender les habla de ir por todo el mundo, pero ya casi como con los pies levantándose que se iba, ellos le empiezan a hacer un montón de preguntas, los discípulos, claro,
La misma sensación que tuviste vos recién cuando te dije que era la misión esa, ellos tenían la misma sensación. Vos te vas, Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para llevar este evangelio a todas las naciones? Le empiezan a preguntar un montón de cosas. Jesús dice, tranquilo, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo vas a hacer y cómo voy a hacer para llevar al reino de los cielos? Tengo que recibir poder. Amén. La palabra griega de poder es dinamis. Dinamis. Hubo un científico sueco que se llamó Alfred Nobel, que le gustaba mucho el tema de la paz y después inventó premios y están los premios Nobel. Y en un momento él quiso inventar algo, tenía la nitroglicerina, quería contener antes que explote, porque no lo podían dominar. Se murió un montón de gente porque hacían experimentos y se explotaba todo. Hasta que inventó algo. ¿Sabes cómo le puso? Dinamita. ¿Por qué? Porque se agarró esta palabra de griego que es fuerza, poder. Y le dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre vos y sobre mí, recibiremos poder. Yo quiero poder. Poder de Dios. Mirá cómo fue el ministerio de Jesús. Después voy a dejar los textos en la oficina para que no busquen todos. Algunos vamos a buscar. Pero mirá cómo fue el ministerio de Jesús. Lucas 4:14 dice, después que es tentado, que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Dice, en el poder del Espíritu, dice la palabra. Y se extendió su fama por toda aquella región. Lucas 4:18 dice, el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a predicar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Jesús mismo ministró acá en la tierra. No, Él era Dios. No, Él ministró lleno del poder del Espíritu Santo. Así fue su ministerio, fue tremendo, fue exitoso, fue el más exitoso de todos. ¿Cómo lo hizo? Lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas 5:17. Un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que lo habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Lucas 6:19. Tremendo este pasaje. Dice, así que toda la gente procuraba tocarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque de él salía poder que sanaba a todos. Dinamis salía el poder de él y todos lo querían tocar. Tremendo. Yo quiero que la gente me quiera tocar por el poder de Dios, que se quiera acercar a mi vida, que quiera charlar conmigo, que me diga vos tenés algo que yo necesito, es el poder de Dios. Dinamis, es algo tremendo. La gente lo quería tocar. Un día iba caminando y él sintió que una mujer lo tocaba. Pero había una multitud rodeándolo. Dice, paren todos. ¿Qué pasó? Dice, una mujer, alguien me tocó. No dijo una mujer, alguien me tocó. Y Pedro le dice, me estás cargando, Señor, hay 10.500 personas, estamos todos ahí amuchados porque la multitud lo seguía. Vos decís que alguien te tocó. Dice, alguien me ha tocado, porque yo sé que de mí ha salido poder. Salía poder. De nuestra vida, hermano, tiene que salir poder. De tu vida tiene que salir poder de Dios. Y sí, si quieren, búsquenlo, pónganlo ahí. Hechos 10:37. Pedro está hablando. Están en la casa de Cornelio. Se había derramado el Espíritu Santo. Algo tremendo había pasado. Estaba ahí por pasar. Dice, ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 10:38 dice Pedro, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con poder. Con el Espíritu Santo y con poder. Con el Espíritu Santo y con poder. Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así fue el ministerio de Jesús, lleno del Espíritu Santo y de poder. ¿Y qué hacía? Sanaba a todo lo que tenía por ahí. Y la gente se convertía, muertos resucitaban, leprosos eran limpiados, mudos de nacimiento empezaban a hablar.
¿Cómo lo hacía? Ah, era Dios. No, estaba lleno de poder. Dinamis pura, que es la que vos y yo necesitamos. Pero ahora, agárrate fuerte de la silla ahora, porque vamos a leer un texto que a mí casi que me deja sin hablar, y eso es un milagro. Lucas 9:1, porque el siguiente apartado que tengo para compartirles es que él no solo tuvo un ministerio lleno de poder, sino que, ojo, le dio poder a sus discípulos. Mirá qué dice Lucas 9:1, habiendo reunido a los 12. Jesús les dio poder. Jesús les dio poder. ¿A quién? A los discípulos. Para poder y autoridad para expulsar todos los demonios, para sanar las enfermedades. Entonces, como les dio poder, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Ahora, usted dice amén, pero darle poder a los discípulos era como agarrar un mono y darle una ametralladora, ¿viste? Empieza a tirar para cualquier lado. Porque esta gente, yo no sé si le daría poder a los discípulos. Más de una vez competían entre ellos a ver quién era el mejor. No, porque yo soy más que vos, no, porque el Señor me habló a mí, ¿viste? Porque me dice las cosas. Iban por el camino, iban peleando. Jesús le da poder. Una locura. Juan y Jacobo, ¿saben cómo le decían, no? Hijos del trueno. Un carácter tendrían que mamá. Dice que un día iban pasando por una aldea, no lo quisieron recibir ni a Jesús ni a toda la comitiva. Y Juan le dijo, ¿querés que mandemos fuego del cielo como Elías y consumamos toda esta ciudad? Y Jesús le estaba dando poder. Hello. Jesús, ¿qué está haciendo? Les dio poder. Juan y Jacobo querían uno estar al lado, a la derecha y otro a la izquierda. Cuando se enteraron los demás, se armó un lío tremendo. Uno de los discípulos era Simón el Celote, era bien nacionalista. El otro era Mateo, que era publicano, recaudaba para los romanos. Eran como nada que ver, eran como el agua y el aceite. Si le das poder a esto, se van a terminar matando todos. Jesús le dio poder. Y están esperando que les cuente de Pedro, ¿no? Obvio, les voy a contar de Pedro. Le dio poder a Pedro. Tremendo lo que hizo Pedro. Miren lo que dice Hechos 3. Perdón que leo mucho la palabra del Señor, pero, pero yo dije, me preparé 4 o 5 chistes que no fallaban para nada. Dije, los preparé, los ensayé, así por ahí los tenía bien atentos. Y después agarré y lo tiré toda la basura, porque no tengo nada para decirles mío. Todo lo que tenemos para decir es la palabra del Señor. Hechos 3:1 dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y el hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Pedro habrá puesto la mano en el bolsillo, ¿no? Habrá sacado así, no tengo plata ni oro, le declaró Pedro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Nada, pasó nada. Pero Pedro, yo me imagino con esa mano que había sacado vacía, dice el versículo 7, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie, comenzó a caminar. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. ¡Aleluya! Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, le reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada La Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ahora, darle poder a Pedro, que un día, ¿se acuerdan que le dijo, Jesús dice, voy a ir a la cruz, a morir por todos? Pedro lo agarró aparte y dijo, Señor, no vayas a la cruz.
darle poder a un hombre así. Darle poder a Pedro, que no entendía mucho, que se quedó dormido en Getsemaní. ¿Se acuerdan en Getsemaní que Jesús va a orar? Dice, oren conmigo. Vuelve a los 2 minutos, estaban durmiendo. Pedro se quedó dormido. Quería que el Señor no vaya a la cruz. En un momento lo viene a arrestar a Jesús, saca la espada y lo quiere matar al siervo del sumo sacerdote. No entendía nada. Le negó 3 veces, juró, blasfemó, le falló al Señor. ¿Acaso se le puede dar poder a alguien así? Sin embargo, Jesús le dio poder. Y te digo más, a nosotros nos da poder. Jesús nos da poder. A nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, a vos con tus limitaciones. Te da poder, Jesús, para hacer su obra. Con tu inmadurez, no sé, con todas las fallas que podamos tener, Dios viene a dar poder. Qué peligro, ¿no? Che, ¿y si me la creo? ¿Qué sé yo? ¿Y si Pedro se la creía? Uno ahí que ni existía y ahora sanando ahí en la puerta del templo. ¿Y si se la cree Pedro? Mira qué dice la palabra. 3:11, seguimos leyendo esta historia. Dice, mientras el hombre seguía aferrado, este hombre que había sido sanado, seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro, corrió hacia ellos a un lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo, pueblo de Israel, ¿por qué se sorprenden de lo que ha pasado? Y mira que les pregunta, ¿por qué me nos miran como si por nuestro propio poder, nuestra dinamis, nuestra virtud, hubiésemos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, lo rechazaron ante Pilato, aunque había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y al justo. Mirá, Pedro no solo no se la creyó, sino que le empezó a predicar el evangelio de la cruz. Pidieron que se indultara a un asesino, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Recibiréis poder y me seréis testigos. Aleluya. 3:16. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. ¿Sabes qué, hermano? No tengo miedo de tener el poder de Dios. No tengo miedo de desviarme de la cruz, porque si es el poder de Dios, si es el genuino Espíritu Santo, ¿sabes qué va a hacer? Va a glorificar al Padre, va a glorificar al Hijo y Dios se va a glorificar en medio de su pueblo. Pero necesitas poder, hermano, poder de Dios. No le tengas miedo a recibir poder del Señor. Aleluya, hay más. Fíjate Hechos capítulo 4, porque claro, llega a pasar algo acá en la puerta de la iglesia, se conmueve toda la ciudad, imagínate. 4:5, Hechos 4, versículo 5. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, estaban todos ahí. Y otros miembros de la familia del sumo sacerdote hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Sabe qué le preguntaron? ¿Con qué poder? Fíjate. ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y mira qué dice la palabra de Dios. ¿Te acordás cómo era Pedro? Mirá qué dice ahora. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Un mensaje totalmente cristocéntrico. Pedro, lleno de poder, no se separaba de la cruz, sino que el mensaje que daba era de poder y de la cruz de Cristo.
Versículo 13 dice que los gobernantes, al ver la osadía, el denuedo, la valentía de Pedro, de los que hablaban, que eran Pedro y Juan, al ver la osadía y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sabes qué va a pasar cuando vos recibas poder de Dios? Vas a volver a tu casa y la gente va a decir, mirá ese, ¿te acordás ese que no estudiaba nunca, que se llevaba todas las materias de diciembre? Mirá cómo estás predicando. Estaría bueno que digan, mirá ese que era un alumno bueno, también como predica, ¿no? Dice que decía, esta gente es común y corriente. ¿Qué le pasó? Dice, habrán estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que tenían poder. ¿Qué puede pasar en tu ciudad, ahí en tu barrio? Si está lleno del poder del Espíritu Santo. ¿A cuántos puedes afectar? Yo le soy sincero, hace una semana que estoy pidiendo al Señor poder. Y oro y clamo poder, quiero poder. Después cuando termino de orar me digo, ¿qué estoy pidiendo? Perdóname, Señor. Después voy a la palabra y veo que Dios quiere que le pidamos poder para hacer su obra. ¿Sabes por qué, hermano? Dice 1 Corintios 4:20, porque el reino de los cielos que vos y yo tenemos que establecer no consiste en palabra. ¿Sabes en qué consiste? Poder. El reino de Dios, dice, no es cuestión de palabras, sino de poder. Hermano, no es suficiente que vos vayas y quieras convencer a un compañero de la escuela, de la universidad, de trabajo, le quieras convencer, le des un ejemplo, le quieras persuadir, mira esto, mira otro. Las palabras no son suficientes, te van a venir con argumentos. El mundo hoy dice, yo vivo como quiero, hago lo que se me dé la gana y no me digas nada. ¿Y qué le puede decir? Todo muy lindo, pero a mí no me digan lo que tengo que hacer. Entonces no hay palabra, porque el Evangelio, el reino de Dios, no es palabra solamente. Es palabra, porque Jesús hablaba y dice que sus palabras eran espíritu y vida, pero dice que el Evangelio no consiste en palabra, sino de poder. Dice que Jesús dice, si expulso los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y te desafío a que vayas y ores por uno ahí, en tu casa o en tu familia o en la escuela, y se sane. A ver quién te va a decir que el Evangelio no es verdad. Y vos vas a decirle, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dinamis de Dios, poder de Dios, es el Evangelio. Hermanos, si el Evangelio que estás viviendo es un Evangelio aburrido, chato, mediocre, que te tienen que empujar para que vayas a la iglesia, que te tienen que pedir por favor que ores, que te tienen que obligar a leer la palabra, ese no es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es como una dinamita en tu corazón, que tiene que producir que vos salgas como un toro a predicar, que no lo puedas parar. Tiene que haber una explosión. Algo tiene que explotar, porque es el Evangelio, es el poder de Dios que está en tu vida y no lo puedes parar. Y si eso no pasa, no sé qué Evangelio tenés, hermano. Perdóname que te diga, pero tiene que haber una explosión. ¿Qué tiene que explotar? ¿Sabes qué tiene que explotar? Pues yo estaba leyendo ahí algunos que decían, no se puede decir que el Evangelio es dinamita, porque cuando se dijo esta palabra que el Evangelio es poder, la dinamita no existía, entonces está mal, no sé qué teológicamente, qué sé cuánto, está bien. Pero tiene que explotar, ¿sabes qué, hermano? El espíritu de religiosidad. Una bomba. Cuando viene el poder de Dios se va toda la religiosidad. Se va todo el espíritu farisaico, el querer quedar bien con los demás, el querer que el Evangelio es cumplir unas normas y ya está. El que decir, bueno, ya está, fui el domingo a la iglesia, no me hinchen más. Cuando viene el poder de Dios se te va todo eso. Empieza a haber un hambre, una sed, una carga, un denuedo ahí, una osadía para predicar. Eso es el poder de Dios. Es imprescindible que vos te vayas de este fin de semana con el poder de Dios. Me atrevo a decir lo siguiente, si vos venís acá y tenés un lindo momento y sentís un montón de cosas estrambólicas y te vas a tu casa y seguís siendo el mismo de siempre y decís, bueno, vamos a volver ahora a lo mismo de antes, fue lindo mientras duró, esta conferencia fue un fracaso. Pero si vos te vas a este lugar, lleno del poder del Espíritu Santo, y vas orando y decís, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde tengo que llevar tu reino? Va a ser algo tremendo.
a ser fuego, hermano. Juan el Bautista dijo, yo vengo a bautizarlos, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sabe qué pasó en Pentecostés? Estaban reunidos como nosotros, orando, pidiendo, clamando, esperando, creyendo, y de repente dice la palabra que vino un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que tenían lenguas, ¿sabes de qué? De fuego. Yo quiero Espíritu Santo y fuego. Y estoy orando así, Señor, no me vengas con pavadas. No quiero ser irrespetuoso, Señor, pero no me conformo, ya probé lo otro. Ya sé lo que es entrar en el marco de lo que es una religión. Yo quiero poder de Dios. Quiero que pasen cosas en mi vida y a través de mí que pasen cosas en otros, hermano. Y vos lo tenés que desear eso. Alguno tal vez nunca se puso a pensar. Estaba pensando en los videojuegos, en, no sé, cualquier pavada. Tenés que empezar a desear. Poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Esteban. No era uno de los 12, pero después estaba Esteban. Dice Esteban, hombre lleno de gracia y ¿de qué? Del poder de Dios. Dice que hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Él hablaba y se quedaban boquiabiertos. No le podían refutar nada. Tuvieron que matarlo. Pablo. Esto que voy a leer es precioso. Fíjate lo que dice Hechos 13, versículo 4. Pablo y Bernabé son enviados misioneros. Versículo 4 del capítulo 13 de Hechos. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante y recorrieron toda la isla de Pafos. Y allí se encontraron con un hechicero. Ellos estaban predicando, se encuentran con un hechicero. El hechicero dice que era un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Verso 7, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. Ahora miren qué curioso, dice, el gobernador, hombre inteligente, los mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Este hombre tenía hambre y sed de Dios, pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Yo en ese momento hubiese dicho, bueno, no importa, otro día les predicaré, si el Señor no abre la puerta, ya está. Mirá que dice la palabra de Dios. 13:9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas, le clavó una mirada y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante se cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quién le llevara de la mano. Hermanos, esto es poder. Ah, pero se le fue la mano a Pablo. ¿Cómo va a dejar ciego a una persona? Mirá que dice el versículo 12. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Esto tiene dos conclusiones. Una, que te tenés que preparar en el estudio de la palabra de Dios. La tenés que conocer, de algún lado te tiene que entrar. Ponela por internet para escucharla, poné un video para leerla, léela en el celular, pero la tenés que consumir, la palabra de Dios. Porque dice que este hombre estaba maravillado por la enseñanza acerca del Señor. Así que tenés que conocer la palabra de Dios. Pero cuando él creyó, dice, al ver lo sucedido. No solo palabras, poder. Cuando vio que Pablo le dijo, ahora vas a quedar ciego, y quedó ciego, que Pablo no era un charlatán, era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Este hombre dijo, wow, esto es la verdad. Y creyó en el Señor. Esa es la misión que tenemos. Pablo lo había entendido. En un momento Pablo va a Atenas, que Atenas era la cuna de la filosofía, la sabiduría, y él empieza a dar un mensaje súper armado, con unas palabras espectaculares,
se convirtieron re poquitos. Se va de Atenas y va a Corinto. Y Pablo dice, yo ya aprendí la lección. Después les escribe a los corintios, ¿sabe qué le dice? Dice, cuando les fui a ustedes, no fui con palabras astutas. El evangelio no hace falta predicar con palabras rebuscadas o ganarle una batalla de palabras a otro. Dice, fui con demostración del Espíritu Santo y de poder. Él fue a predicar con poder, se armó un zafarrancho espiritual precioso. La iglesia comenzó algo tremendo. Pablo sabía, tenía ese poder, esa dinámica. ¿Sabe qué decía Pablo? Ay de mí si no predico el evangelio. Si vos ibas y le decías, Pablo, hoy quédate en casa que llueve, decía, no puedo. Tengo un fuego en el corazón que es como que si me estuviesen empujando a predicar la palabra y aunque no quiera empiezo a hablar y no puedo parar. Poder de Dios. Dice, tengo una necesidad. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Ahora yo pregunto, ¿dónde venía esa necesidad? De que tenía el poder del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en un texto tremendo también, Efesios 5:18, ya termina la prédica. Efesios 5:18. Tal vez a alguno le quepa por duplicado. La primera parte dice, no se emborrachen con vino. Si te estás emborrachando, si andás en esas cosas, dice la palabra, no te emborraches con vino. ¿Por qué? Porque lleva al desenfreno. Pero mirá qué curioso, dice, no se emborrachen con vino porque lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y me querés decir, ¿qué tiene que ver emborracharse con ser lleno del Espíritu? Te comparto algo que me dijeron una vez y lo tomé para mi vida. Viste que cuando alguien se emborracha, ¿qué hace? Está desinhibido, se desinhibe. Yo vi, no digo por experiencia, vi otros, me contaron. Tenía compañeros que los sacaban ahí arrastrando, pobre, desastre, una decadencia total. Pero cuando se emborrachan, ¿sabes qué hacen? Empiezan a animarse a decir cosas que estando sobrios no dirían. Entonces le ven a uno y dice, che, mirá esto, lo otro, y causa gracia. ¿Por qué? Porque es raro lo que dice, porque empieza a decir cosas que no se animaba a decir. Empiezan a hacer cosas, se suben ahí arriba y no sé qué, porque está desinhibido. ¿Sabes qué pasa cuando te llenás del Espíritu Santo de Dios? Te agarra una santa desinhibición y empezás a hacer locuras santas que Dios te manda, no cualquier cosa, cosas que el Espíritu de Dios te manda hacer, como Pedro que le dijo a este, levántate y anda, y le levantó la mano y lo levantó. Una locura. Y si no se levantaba, y si quedaba en ridículo, y si todos se reían de él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él, como estaba lleno del Espíritu Santo, se animó. Como el apóstol Pablo, que en un momento agarró una serpiente y todos estaban esperando a ver que la quede ahí. Él la agarró y siguió hablando lo más pancho nomás. Porque dice, tomarán en su mano serpiente, no les hará daño, beberán cosas mortíferas, no va a pasar nada. Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano, te animás a hacer la obra de Dios, esa misión posible. Parece imposible para el ser humano, parece imposible para la carne, es totalmente imposible. Pero cuando estás lleno del poder del Espíritu Santo, decís, heme aquí, Señor, vos vas con fe y el Espíritu Santo te llena, te usa, se manifiesta y andás a ver lo que sucede. La iglesia empieza a crecer, vidas se convierten, pasan de muerte a vida. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo tengo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ahí está el texto de Jesús. Lo dice muy claramente en Lucas 11:13. Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Qué tenés que hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Se lo tenés que pedir. Pero dice, el que pide, que pida con fe. Aún este hombre que estaba ahí parado no estaba parado, estaba lisiado en la puerta, dice, cuando lo miró a Pedro, esperó recibir algo de él. Si le pedís a Dios, tenés que pedirle con fe, creyendo que lo vas a recibir. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay muchos de nosotros que creemos que Dios tiene poder, ¿sí o no? ¿Vos creés que Dios tiene poder? ¿Que es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él?
Nada es imposible, ¿no? Dios tiene poder, eso lo crees. Ahora, ¿vos crees que vos tenés poder? ¿Que ese poder de Dios puede manifestarse en tu vida? Bueno, esa es la cuestión. Y yo he descubierto una cosa en mi vida y se las comparto para ir terminando esta palabra. He descubierto lo siguiente, que cuando yo creo que Dios no me puede usar, ¿por qué? Porque le fallo al Señor, o porque no sé, tengo mis limitaciones, porque el carácter, porque caí, porque estás en pecado. Cuando empezás a pensar, Dios seguro que a mí no me usa porque estoy en pecado, por esto, por otro, ¿sabes qué va a pasar? Y te lo firmo acá si querés, Dios no te va a usar. Ahora, cuando vos crees que a pesar de tus limitaciones, que a pesar de lo que vos sabés que sos, lo que hay en tu corazón muchas veces, los pensamientos que hay en tu cabeza, las fallas, las cosas que te cuestan todavía superar, a pesar de eso vos crees que Dios te puede usar, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios te va a usar, hermano. Si lo crees, Dios te va a usar. Pedro lo creía, Pablo lo creía, ¿por qué nosotros no? ¿Qué tenían distinto de nosotros? Tenían poder. Y me elegí un videíto para pasarles. Por si no los convencía, les voy a poner a otro que predica. 4 minutos. Hay que leer. El que no sabe inglés tiene que leer. El que sabe inglés puede escuchar y recibir la bendición. Pero voy a pedir si pueden apagar las luces. Son 4 minutos nada más. Mira lo que dice este hermano. When I was a young man, I would cry out and cry out and cry out, "Oh God, pour out your Spirit on my life that I might be able to preach." I can remember going out street preaching in Austin, Texas, and have no power, no boldness, no strength. Coming home defeated and finally just putting my Bible on the bed and saying, whatever's in that book's not in my life. And then, praise God, someone came to me one night with a bunch of books. Actually, one day with a bunch of books. Things from George Mueller, from Leonard Ravenhill,
so many others. And I began to look and say, these men are talking about God's willingness to do great and mighty things through the weakest vessel. But I can see clear as I look through all these men that it is done in the power of the Holy Spirit. And just to cry out for months and months and months, oh God, pour out your Spirit, strengthen me, do a work, so that when I stand up, I preach. He'll do that for you. He will do that for you. And it is not some special thing that might make your ministry a little better. It is absolutely essential. Por si alguno no llegó a leer bien, en síntesis decía que tenemos que clamar por una mayor y mayor infusión del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice que él iba a predicar y volvía y tiraba la Biblia en la cama y decía, lo que está escrito en la Biblia en mi vida no pasa. Y se ponía a clamar, a clamar. Y le pasaron unos libros de Leonard Ravenhill y George Mueller y hombres que Dios usó en tremendos avivamientos. Y él dice, me di cuenta que lo que tenían en común estos hombres que estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Tremendos avivamientos. Si lee el que leyó de la calle Azusa ahí en Estados Unidos, tremendas cosas. Pero ¿sabes qué, hermano? Esos del avivamiento se murieron ya, no están más. Estamos nosotros ahora. Y yo creo que tenemos que clamar por el poder de Dios, que transforme nuestra vida y que nos impulse a llevar al reino de Dios donde quiera que vayamos. Amén. Tenemos que convencernos que si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, no vamos a hacer nada. Nada para Dios. Nada que valga la pena. Van a pasar los años y nada. Y yo quisiera que podamos terminar pidiendo, rogando, como dice Jesús. Si alguno le ruega al Padre, el Padre le va a dar el Espíritu Santo. Tal vez podemos cantar esta canción un par de veces. Te animo a que, si querés ser lleno de su Espíritu, no dejes pasar esta noche. No digas, total, la conferencia duran 3 días. No, hoy, Señor, hoy quiero que te derrames en mi vida, que despiertes mi corazón a las cosas espirituales, a las cosas de arriba. Quiero un evangelio completo, quiero vivir en el poder de Dios. Lo estamos empezando a creer. Nosotros lo estamos empezando a creer, te aseguro. El miércoles oramos por una chica en nuestro grupo de vida. Tenía un problema de tendinitis, no podía trabajar, no podía estudiar. Se sanó. Me llamó el jueves, se sanó. La llamé hoy de vuelta, decime que es verdad. Le dije, porque todavía me cuesta. De gozo no creía. Sí, mirá, puedo mover todo. La vi ahí alabando a Dios. De verdad. No te digo hace 40 millones de años, 2 días. ¿Qué tal si cerramos los ojos y cantamos esta canción a veces? Mientras, Señor, derramas tu poder, Señor. Derramas tu poder, Señor, de lo alto. Oh, Jesús. Derrama tu poder de lo alto, Dios. Despierta mi corazón, Señor. Quiero hacer tu obra, quiero, pero necesito el poder de lo alto. Despierta mi corazón, Señor. Despiértame hoy. Con mi canción despertaré al amanecer. Te invito a que, si querés recibir hoy poder de lo alto, puedas abrir el corazón, pedirle a Dios. Puedas clamar con todo tu ser. Que sople el Espíritu Santo. Ven y sopla en mí.
llena mi corazón. Llena, llena, llena. Ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios. Dame tu Ven y dulce sopla en mí. amor, Ven y sopla. Sí. ven y Sopla. Espíritu. de Dios, llena mi corazón, ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor, Y ven y sopla. ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón, ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, En mi vida. Espíritu de Dios. Dame, 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 Tu dame, dulce dame. amor, Ahora. ven y sopla en mí, Shirra Barakia Sama. ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón, ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor, Ven y sopla en mí. ven y sopla en Si querés mí, recibir, Espíritu te invito a que de puedas Dios. pasar acá adelante esta noche. Mi corazón, Que no te vayas vacío. ven y sopla en mí, Decirle, Señor, ahora, ahora. Quiero recibir el Espíritu de dame tu Dios. dulce amor, ven y sopla en Fuego. mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón, ven y sopla en mí, ven y sopla Espíritu de en mí, Dios. Espíritu que de levantó a Dios. Cristo de los Dame tu muertos. dulce amor, ven y sopla en mí, Shabarabarabarabacaia. ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, llena mi corazón, ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor, Sopla en mí. ven Vamos a y elevar un sopla en clamor, mí. hermano. Es más importante que la música. El deseo de tu corazón. El clamor, la sed. La sed que hay en tu corazón. La necesidad. Decirle, Señor, si vos no me llenás, no puedo. Si vos no me llenás, no puedo. Separado de ti nada. Nada, 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 nada puedo hacer. Pero con el Espíritu Santo, todo, 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 todo. Llena mi corazón, ven y sopla en mí, ven y sopla en mí, Espíritu de Dios, dame tu dulce amor. Derrámate hoy. Sopla, sopla, sopla vida, aliento de vida. Sopla. Sopla, vida, sopla, La música va un poquito más suave. aliento de vida. Jesús dijo, también dejen también que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, o el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 21, asimismo el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Mateo 22, 2, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, etcétera, etcétera. Mateo 25, 1, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Mateo 25, 14, el reino de los cielos será también como un hombre al emprender su viaje, llamó a sus siervos, les encargó sus bienes. El reino de los cielos, el reino de los cielos. ¿Qué enseñaba Jesús? El reino de los cielos. ¿Cuál era la pasión que él tenía cuando tenía que enseñar a sus discípulos que ellos puedan percibir, que se les pueda imprimir en sus corazones cómo era el reino de Dios? Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas. Iba por pueblo, por pueblo, por pueblo, por aldea, por aldea. ¿Qué hacía? Dice, proclamando las buenas nuevas
del reino de Dios. Decía, el reino de Dios se ha acercado y era Él mismo que se acercaba. Tremendo. Así que hoy fue la misión de Jesús, fue lo que Él enseñó. Es tremendo la cantidad de textos y el ímpetu de Jesús al tratar de explicar qué era el reino de los cielos, qué era el reino de Dios. Dice, la gente se enteró que estaba Él, lo empezó a seguir, dice que Él los recibió y les habló del reino de Dios. Y también sanó a los que necesitaban. Marcos 4:26, Jesús continuó, dice, el reino de Dios se parece a quien esparce una semilla en la tierra y empieza a dar la parábola de la semilla. Marcos 4:30 también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿O qué parábola podemos usar? Que se acerque el reino de los cielos aquí en este mundo y en esta tierra. Esa fue la misión de Jesús. Voy a leer algunos textos rápido, no hace falta que los pongan aquí en la pantalla porque vamos a leer algunos textos para ver la misión de Jesús, que fue esta. Él, por ejemplo, dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Esto es lo que predicaba Jesús. En otra palabra, en Lucas 4:43 dice Jesús, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. ¿Para qué había sido enviado Jesús? Para llevar las buenas nuevas del zar, para describirlo. Él quería tratar de que ellos entiendan de qué se trataba el reino de Dios. Juan 3:3 le dice a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez un hombre en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le vuelve a decir, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Parece que la tenía fija el Señor, que era su meta, su deseo, tratar de explicar de qué se trataba el reino de Dios. Mateo 13:24, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Mateo 13:31 les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en el campo. 13:33 les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. 13:44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, lleno de alegría se fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. 13:45, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. ¿Te das cuenta cómo Jesús está intentando a ver a qué puede asemejar el reino de los cielos para que los discípulos entiendan? 13:47, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge peces de toda clase. 13:52, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Mateo 18:23, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Mateo 19:14,